Hubo un momento, en algún punto de la historia antigua, en que un hombre sentado en el exilio encadenado, lejos de su tierra, sin acceso a ningún tipo de inteligencia geopolítica, escribió el nombre de una nación, describió su arma más poderosa, identificó la región exacta donde estaría esa arma y nombró a los países que algún día caminarían a su lado hacia una guerra. Ese hombre nunca viajó a esa nación, nunca habló con sus líderes, nunca vio un mapa moderno, y sin embargo, lo que escribió coincide con los titulares de marzo de 2026 con una precisión que los analistas políticos simplemente no saben cómo procesar. Este video no es sobre política, es sobre el registro, y el registro es imposible de ignorar. Para entender lo que está ocurriendo hoy con Irán, hay que entender lo que fue Persia, no como dato escolar, sino como contexto que cambia todo. En el siglo VI a.C., el imperio persa era la entidad política más grande que el mundo había visto hasta ese momento. Se extendía desde el Valle del Indo hasta el mar Egeo. Gobernaba sobre más de 40 millones de personas. Aproximadamente el 44% de la población mundial de aquella época, la mayor proporción que cualquier imperio ha controlado jamás en proporción a la humanidad. Conquistó Babilonia, Egipto, Lidia, partes del Cáucaso y llegó hasta las puertas de Grecia. Sus ejércitos se movían en 3 direcciones, al oeste, al norte, al sur. Exactamente las 3 direcciones que el profeta Daniel describió en su visión varios siglos antes de que ese imperio alcanzara su apogeo. Daniel, escribiendo desde la corte babilónica alrededor del año 550 a.C., relató haber visto en visión un carnero de 2 cuernos que se expandía en esas 3 direcciones sin que ningún animal pudiera resistirle. Cuando el profeta no entendió el símbolo, el texto registra algo inusual. El ángel Gabriel bajó específicamente para interpretar la imagen. Su explicación fue directa y sin ambigüedades. El carnero de 2 cuernos, dijo Gabriel, representa a los reyes de Media y Persia. Media y Persia, los 2 núcleos civilizatorios cuyo territorio combinado es, geográficamente, el Irán moderno. El profeta no usó un símbolo vago ni una región difusa. Un ángel dijo el nombre, y ese nombre es Irán. Lo que hace esto todavía más extraordinario es el lugar donde Daniel recibió la visión. El texto bíblico indica que Daniel se encontraba junto al canal Ulai, en la provincia de Susa. Susa no es un nombre inventado, es una ciudad real, arqueológicamente confirmada, en el suroeste del Irán actual. Fue la capital del imperio elamita y luego capital real del imperio persa, donde el rey Asuero tenía su palacio. Los arqueólogos franceses excavaron sus ruinas entre 1884 y 1979 y encontraron exactamente lo que los textos describían. Dicho de otro modo, la profecía sobre Irán fue recibida dentro del territorio que hoy es Irán. El registro comienza desde adentro, pero hay un dato que el guión original no mencionó y que merece atención. El mismo imperio persa que Daniel vio como el carnero fue también, paradójicamente, el instrumento que Dios usó para liberar a los judíos del cautiverio babilónico. El rey Ciro el Grande, persa de nacimiento, emitió en el año 538 a.C. el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reconstruir Jerusalén. El profeta Isaías había escrito el nombre de Ciro casi 150 años antes de que naciera, identificándolo como el ungido por Dios para esta tarea. Persia no fue solo el enemigo de las profecías, fue también el instrumento de restauración. Esa dualidad, nación usada y nación juzgada, se repite en el patrón profético con una coherencia que difícilmente es casual. Si Daniel estableció la identidad de Irán, el profeta Ezequiel hizo algo diferente.
Ezequiel no describió lo que Irán haría en solitario. Describió con quién lo haría. Ezequiel escribió desde el exilio babilónico alrededor del año 593 A. En el capítulo 38 de su libro, registró una revelación sobre una gran coalición militar que en los últimos tiempos marcharía contra Israel restaurado. Lo notable no es que describiera una guerra. Lo notable es la lista específica de naciones que enumeró. Persia aparece primera en la lista. Junto a ella, Gog de la tierra de Magog, identificado desde la antigüedad con el territorio al norte extremo de Israel. Una línea trazada hacia el norte desde Jerusalén apunta directamente a Moscú, Gomer y Bet Togarma, territorios que los estudios históricos ubican en la Anatolia central y oriental, el Turquía moderna, Kus, la región del Nilo superior, el Sudán contemporáneo, y Put, la costa norte de África, la Libia actual. 5 naciones, 3 continentes. Ninguna razón histórica para que alguna vez estuvieran aliadas. Ezequiel las puso en la misma lista 25 siglos antes de que firmaran un solo tratado. Ahora vienen los datos que hacen difícil ignorar el registro. En enero de 2025, Rusia e Irán firmaron una alianza estratégica integral de 20 años que incluye cooperación militar, inteligencia compartida y defensa mutua. Rusia comenzó a entregar cazas Su-35 y sistemas de defensa antiaérea S-400 a Irán. Irán suministró a Rusia los drones Shahed, los mismos que Rusia usó extensamente en Ucrania y para los que después construyó fábricas propias. Semanas antes de que el conflicto escalara, flotas navales de Rusia, Irán y China realizaron ejercicios conjuntos en el estrecho de Hormuz, una de las arterias energéticas más críticas del planeta. Turquía, el único país que aparece 2 veces en la lista de Ezequiel mencionada como Gomer y como Bet Togarma, lo que varios estudiosos interpretan como un énfasis profético sobre su importancia estratégica, es hoy el miembro de la OTAN más abiertamente hostil hacia Israel. Ha cerrado sus puertos al comercio israelí y ha bloqueado activamente la cooperación de la OTAN con Tel Aviv. Aquí vale introducir un ángulo que el guión original no desarrolló. La razón por la que estas naciones se alinean no es ideológica en el sentido tradicional. Rusia es cristiana ortodoxa en su identidad histórica. Irán es chií. Turquía es sunita. Sudán y Libia tienen sus propias fracturas internas. Lo que las une no es una religión compartida ni una ideología uniforme. Lo que las une es una convergencia de intereses estratégicos, acceso a energía, influencia regional, oposición al orden occidental. Exactamente el tipo de alianza pragmática que Ezequiel describió sin explicar las razones. Simplemente los nombró y están ahí. Pero hay algo igualmente significativo en quienes no están en la lista. Ezequiel 38:13 describe naciones que observan desde el costado, pero no se unen al ataque. Seba y Dedán, identificados con la península arábiga, y los mercaderes de Tarsis, asociados históricamente con naciones costeras occidentales. Egipto no aparece. Jordania no aparece. Arabia Saudita no aparece. Los Emiratos Árabes Unidos no aparecen. En el año 2026, esas son exactamente las naciones que están en paz con Israel o en proceso de normalización. Egipto firmó su tratado de paz en 1979, Jordania en 1994. Los acuerdos de Abraham de 2020 incluyeron a EAU y Bahrein. Arabia Saudita estaba en negociaciones de normalización cuando el conflicto escaló. Y cuando Irán lanzó ataques en represalia por las operaciones israelíes, sus misiles apuntaron precisamente a las bases estadounidenses en Bahrein, en los EAU, en Arabia Saudita.
Irán está penalizando a las naciones que eligieron la paz con Israel. Las naciones que Ezequiel dijo que se quedarían al margen, se están quedando al margen. El mapa que dibujó hace 25 siglos coincide con el mapa político de 2026. Si Ezequiel trabajó con escala continental, el profeta Jeremías trabajó con una precisión casi quirúrgica. En el capítulo 49 de su libro, Jeremías no habla de Persia en general, habla de Elam. Elam no es un nombre simbólico, es el nombre de una civilización antigua cuyo territorio corresponde a las provincias del suroeste de Irán, específicamente la región de Juzestán y territorios adyacentes. Es allí donde se encuentran hoy las instalaciones nucleares de Bushehr, los principales sitios de producción y almacenamiento de misiles balísticos y la infraestructura de proyección militar que el mundo ha pasado décadas intentando contener. Jeremías escribió: «He aquí que yo quebraré el arco de Elam, la parte principal de su fortaleza». El arco era el arma de proyección a distancia por excelencia en el mundo antiguo. Los arqueros elamitas eran considerados los más temibles de su época, precisamente porque podían infligir daño desde lejos. El paralelo con los misiles balísticos, el arma con la que Irán proyecta poder a miles de kilómetros, es directo y no requiere interpretación forzada. El mismo versículo continúa: «Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, fuerzas convergiendo desde todas las direcciones simultáneamente». La operación conjunta estadounidense-israelí del 28 de febrero de 2026 involucró ataques navales desde el Golfo, ataques aéreos desde el oeste y plataformas coordinadas que golpearon desde múltiples vectores al mismo tiempo, no desde una sola dirección, desde todas. Pero el pasaje de Jeremías contiene algo que la mayoría de los maestros no leen hasta el final. Después de anunciar el quiebre del arma, la caída del liderazgo y la dispersión del pueblo, el versículo 39 dice: «Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice el Señor». Juicio y restauración en el mismo texto, destrucción y promesa en el mismo párrafo. Jeremías no cerró con oscuridad, dejó abierta una puerta. Y esa puerta tiene evidencia empírica detrás. Hay algo ocurriendo dentro de Irán que no aparece en los análisis geopolíticos, que no genera titulares en los grandes medios, y que sin embargo podría ser el hecho más significativo de todo lo que se está desarrollando. La República Islámica fue fundada en 1979 con una misión teológica explícita: construir un Estado islámico puro y, dentro de ese proyecto, erradicar el cristianismo del suelo iraní. La conversión del Islam era tratada como apostasía, punible con cárcel, tortura y, en casos extremos, ejecución. Las iglesias fueron cerradas, los pastores arrestados, las Biblias confiscadas. El aparato estatal completo fue desplegado para asfixiar esa fe antes de que pudiera respirar. El resultado fue el opuesto al esperado. En 1979 había en Irán un estimado de unos pocos cientos de creyentes de trasfondo musulmán que habían elegido el cristianismo. Para 2025, organizaciones misioneras y demográficas independientes como Iran Alive Ministries y Elam Ministries estimaban la cifra entre 800,000 y 3 millones de personas. Open Doors, que produce anualmente el Índice Mundial de Persecución Cristiana, ubicó a Irán en el puesto 9 de los países más peligrosos para los cristianos en 2025, no el noveno con menor crecimiento, el noveno con mayor persecución. Y la iglesia subterránea sigue creciendo. Iran Alive Ministries reportó 200 nuevas conversiones por mes durante agosto de 2025, en medio de conflicto militar activo e intensificación de represión. No bautismos en catedrales, bautismos en bañeras, cultos en susurros, Biblias memorizadas
porque tenerlas impresa es demasiado peligroso. Aquí vale señalar algo que el guión original no desarrolló. Este fenómeno tiene un paralelo histórico documentado. En el siglo III DC, el Imperio Romano utilizó todos los recursos del Estado para eliminar el cristianismo: circos, hogueras, destierros, confiscaciones. El historiador Tertuliano escribió en esa época la frase que se volvería famosa: «La sangre de los mártires es semilla». 2 siglos después, el mismo imperio que intentó erradicarlo lo adoptó como religión oficial. La represión sistemática, paradójicamente, ha sido uno de los catalizadores históricos más documentados del crecimiento de la fe cristiana. Lo que ocurre en Irán no es una anomalía, es un patrón que se repite. También merece señalarse otro ángulo inédito: la tecnología ha cambiado la ecuación. En el siglo XX, suprimir la circulación de textos religiosos era logísticamente posible. Hoy, aplicaciones de mensajería cifrada, transmisiones satelitales, videos de YouTube que se descargan y copian en memorias USB y redes de distribución de contenido digital hacen que la información sagrada sea prácticamente imposible de contener. El mismo Internet que Irán usa para coordinar sus operaciones de influencia internacional es el que sus propios ciudadanos usan para acceder a los evangelios. Cuando uno coloca todos estos elementos juntos, la identificación angélica de Daniel, la coalición de Ezequiel, la precisión geográfica de Jeremías, el crecimiento inexplicable de la iglesia subterránea en Irán, emerge una imagen que no es la que los analistas geopolíticos dibujan. Los analistas ven una crisis de Medio Oriente. El registro profético ve algo diferente, una secuencia que ha estado avanzando durante siglos y que en 2026 está alcanzando una densidad de eventos sin precedente. Ezequiel 38 no termina con el triunfo de la coalición. Termina con una intervención que ningún cálculo militar contempla. El texto describe terremotos, granizo, fuego y azufre cayendo sobre las fuerzas invasoras y concluye con una declaración de propósito: «Seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones». El texto afirma que la guerra no es el evento final, es el catalizador de un reconocimiento global. Zacarías 14 describe el mismo horizonte desde otro ángulo: todas las naciones convergiendo sobre Jerusalén, y entonces el Señor saliendo a pelear contra esas naciones. Y sus pies se posarán sobre el monte de los Olivos, al oriente de Jerusalén, el mismo monte desde el cual, según el libro de los Hechos capítulo 1, Jesús ascendió mientras sus discípulos miraban. Los ángeles presentes en ese momento dijeron: «Este mismo Jesús que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Salió del monte de los Olivos. El profeta dice que regresará al monte de los Olivos. Lo que ningún guión político puede explicar es por qué tantos profetas, escribiendo en siglos distintos, con acceso cero entre sí, apuntaron al mismo lugar geográfico, al mismo elenco de naciones y al mismo desenlace. Las posibilidades estadísticas de que todo esto sea coincidencia se vuelven, en términos matemáticos, infinitesimalmente pequeñas. El historiador y apologista Josh McDowell calculó en su obra Evidencia, que demanda un veredicto, que la probabilidad de que solo 8 profecías mesiánicas del Antiguo Testamento se cumplieran en una sola persona por azar es de 1 en 10 a la 17ª potencia. 1 trillón es 10 a la 12. Estamos hablando de 100 trillones. Y esas son solo 8 profecías de las cientos que existen. El punto no es producir miedo ante lo que se está desarrollando. El punto
es que los eventos que dominan las noticias de 2026 tienen un contexto más antiguo, más preciso y más esperanzador de lo que cualquier analista de geopolítica puede ofrecer. Y ese contexto dice que el final de esta historia no está escrito en los cuarteles de Moscú ni en los centros de mando de Teherán. Está escrito en un libro que lleva abierto más de 2 milenios. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que lo que está ocurriendo en Irán no empezó en 2026. Empezó en pergaminos escritos por hombres que nunca se conocieron, en idiomas que la mayoría del mundo ya no habla, desde ciudades que hoy son ruinas en el desierto. Y sin embargo, lo que escribieron sigue siendo puntualmente exacto. Eso plantea una pregunta que merece tomarse en serio. Si el registro ha sido tan preciso en todo lo que ya ocurrió, ¿qué razón habría para dudar de lo que dice que viene después? Nos encantaría saber qué parte de este recorrido te impactó más. ¿Fue la precisión geográfica de Jeremías? ¿La coalición de Ezequiel? ¿El crecimiento silencioso de la iglesia dentro de Irán? Cuéntanos en los comentarios. Los leemos todos. Suscríbete, activa la campana y comparte este video con alguien que necesite contexto en medio del ruido.